Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No supo cuándo dejó caer el teléfono. Las voces que la llamaban no importaban. Sus lágrimas corrieron, sorprendida por la noticia. Bren, el auto de Pac se estrelló. Está en el hospital y están tratando de salvarla. Solo escuchó esto de la doctora Fálada. Su corazón se hundió ante la noticia del accidente. Se suponía que hoy sería... Pac debería estar viajando. ¿Por qué sucedió esto? Bren, estamos discutiendo tu compromiso. No me comprometo, no habrá ceremonia, dijo, e inmediatamente las lágrimas corrieron por su mejilla. Lo siento, tío. Crick, ya tengo un amor, y mi amor es una mujer. Ya no le importaba lo enojado que estarían sus padres, ya que su corazón ahora estaba en un estado de colapso casi insoportable. Por favor, que no te pase nada, mi amor. El viaje al hospital fue rápido, pero la doctora Pren aún le pareció muy lento. Cuando llegó casi, corrió directamente al quirófano, después de preguntarle a la enfermera que ella estaba esperando. Deseó que lo que estaba sucediendo fuera solo una pesadilla, pero las personas afuera del quirófano dejaron en claro que la dolorosa realidad realmente estaba sucediendo. Mamá, papá. No pudo decir mucho más que llamar a los padres de Pac, quienes lloraban con los ojos rojos. Sus manos estaban casi sin fuerza cuando las manos temblorosas de su madre la abrazaron. Bren, ¿dónde estabas? Ella te estaba esperando. Pac siente dolor. Las palabras de la anciana que la abrazaba hicieron que la doctora Bren, que intentaba no llorar, se desplomara en sollozos. Es más doloroso cuando sabes que no puedes ayudar a quien amas. ¿Por qué estudió medicina si no puede salvar a Pac? No tuvo fuerzas para decir nada, excepto para decirle a la madre de su novia que la soltara antes de caminar hacia su amiga cercana, que estaba esperando con el rostro tenso. Fálada, ¿cómo está Pac? Se secó las lágrimas sabiendo que no debía mostrar debilidad. Necesitaba ser fuerte para ayudar. El equipo médico está haciendo lo mejor que puede. La doctora Cita y el doctor Tankun están adentro. La movilización del equipo médico o incluso la petición de médicos especialistas de otros hospitales indicaron que se trataba de una lesión muy grave. Pac tiene problemas cardíacos. Apenas podía encontrar la voz cuando escuchó el nombre de uno de los médicos que atendía a su novia. La doctora Cita era una cardióloga. Sí, su corazón ya se paró 2 veces. Escuchar lo que dijo su amiga cercana fue como caer a un profundo abismo sin salida. Prepárate, Pren. No, necesito ver a Pac. Déjame ir. Déjame ver a Pac, por favor. Los gritos desgarradores de la doctora Pren hicieron que la doctora Fálada, que la sostenía, se diera la vuelta para ocultar sus propias lágrimas, mientras su querida amiga estaba experimentando una pérdida insoportable. Más que cancelar la boda, más que decidir separarse de Pac, esta vez fue una pérdida que nadie quería que sucediera. La puerta del quirófano se abrió y aparecieron rostros familiares vestidos de batas verdes, lo que provocó que la doctora Fálada y la doctora Pren corrieran de inmediato. La voz débil de la doctora Pren, lista para colapsar en cualquier momento, hizo que el doctor Tankun se diera vuelta antes de tocar el brazo de la doctora principal para dejarle darle la noticia de romperle el corazón. Bren, escúchame. El estado de la paciente era muy grave, combinado con latidos cardíacos irregulares. Intentamos traer al paciente de regreso, pero el paciente ya no pudo luchar. El paciente falleció, Pipren. No, no es cierto. Todos están mintiendo. Voy a ver a Pac. Por favor, déjame verla. Bren, no hagas eso. Estoy aquí, Pac. ¿Puedes oírme? Por favor, vuelve a mí.
A pesar de la conmoción, ya no le importaba nada más. El dolor era insoportable para la doctora. Todo se volvió borroso porque su corazón no podía soportar la pérdida. Tu amor se ha ido. Su amor se había ido muy lejos. Pac, la mujer que siempre le irritaba, se había ido. ¿Cómo podía continuar viviendo, sabiendo que ahora ya no estaba su amor? Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.